Bueno, pues con este vídeo, que hace ya tiempo que quería hacer, pretendo un poco hablar, explicar un poco el funcionamiento de una aplicación informática, móvil principalmente, llamada Loren GPS, ¿vale? Mi nombre es Lorenzo, Loren, y me gusta mucho, bueno, soy informático de profesión, pero me gusta mucho salir al campo, sobre todo senderismo y bicicleta de montaña, y bueno, mezclando un poco profesión y afición. He ido usando mucho desde hace tiempo los sistemas GPS, digamos, para posicionarme, orientarme por el campo y también pues llevaba tiempo con ganas de hacer una aplicación propia, ¿no? A mi gusto, a mi medida, para eso, para servirme de ayuda y bueno, ya de paso publicarla y si sirve a más gente, pues mejor, ¿no? De momento no tiene un enfoque comercial claro, ¿eh? Solamente tiene un poquito de publicidad muy perdida para amortiguar un poquillo costes, sobre todo si se usa mucho la funcionalidad de mapas y eso, que son servicios que a partir de cierto volumen implican un pago por mi parte, ¿no? Y bueno, solamente eso, tiene una pequeña carga publicitaria, pero en principio es todo gratuito, ¿vale? Entonces, nada, la aplicación básicamente sirve para eso, para digamos, salir al campo y a hacer rutas de senderismo, de bicicleta, lo que se pretenda. Pues bueno, a lo mejor un poco la aventura, un poco siguiendo un camino que ya alguien ha hecho previamente y en cualquier caso, pues teniendo la funcionalidad y la facilidad de poder consultar mapas con indicaciones de senderos, etcétera, en lugares donde, bueno, donde otros servicios habituales no llegan, ¿no? Y antes de profundizar quizá en el tema de la aplicación como tal, pues quería hablar un poco de lo que, del punto de partida de todo esto, que sería el GPS, ¿no? Cuando cualquiera oye hablar de la palabra GPS, casi todo el mundo hoy día pues cree saber lo que es, ¿no? Y sí, GPS, yo pongo el GPS en el coche y me lleva a tal sitio y tal, ¿no? Bueno, si yo pongo esto, está claro que esto es Google Maps y es fantástico, una herramienta fantástica. Yo pongo quiero ir de un sitio a otro y te da la indicación y perdón, te da la indicación y si estás pues eso en el coche con la aplicación en el móvil le das al botoncito de llévame y te va diciendo pues sal de la rotonda en la segunda, gira a la derecha, etcétera, fantástico, ¿no? Pero si, como decía, pues te gusta un poco hacer cosas como esta, ¿eh? De salir al campo y perderte por ahí por el medio del monte, o mejor no perderte, ¿eh? Y ahí ya obviamente sirve de poco las aplicaciones tipo Google Maps, ¿no? Porque bueno, Google Maps, aunque yo por ejemplo lo he hecho, lo de ponerle quiero ir de tal sitio a tal sitio, el pico Torrecilla, eso que se veía concretamente en la foto es esto de aquí, este puntito de aquí arriba, es el pico Torrecilla, es el punto más alto de la provincia de Málaga. Y bueno, es una ruta típica del senderismo para los que nos gusta la montaña por esta zona. Y claro, si tú, por ejemplo, se te ocurre el experimento de preguntarle a Google Maps cómo se va al Torrecilla, pues el hombre hace al intento y te llevará en coche hasta el punto más cercano, teóricamente. Pero bueno, llega un momento en que esto ya es carril, donde yo personalmente no aconsejo meter cualquier coche y en cualquier caso te dejan en un punto donde todavía sigue quedando pues 1 kilómetro y pico con subida a 900 metros de desnivel para llegar a este punto que son 1900 metros y esto es campo a través, imposible ir por aquí, ¿no? En el resumen, Google Maps está orientada a orientarte, valga la redundancia, por carretera, con vehículos, pero fuera de ahí, o sea, lo que es campo no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, surge otra serie de aplicaciones para orientarse por ahí. Pego el salto ahora a años atrás, para hablar un poquito del GPS. Años atrás, este tipo de aventuras, como la de la foto, de irte al monte, este tipo de aventuras pues implicaban normalmente que fueras con alguien que ya conociera el camino. Si eso no ocurría y eras tú solo el que querías irte un día al monte a explorar o intentar llegar a un sitio, pues ¿qué había que hacer? Pues seguramente apoyarse en un mapa.
Antaño, aunque todavía se venden, pero antaño lo que había exclusivamente eran mapas de papel editados por diferentes administraciones. Pues eran muy populares, por ejemplo, los del servicio de cartográfico del ejército, creo que se llamaban, que tenían, pues en este caso toda España, vamos, a escala 1:50.000, y eran cosas pues parecidas a estas, mapas donde al final pues la organización que fuera había puesto aquí las coordenadas del mapa, y eso iba haciendo un croquis de lo que hay en cada sitio, y te encontrabas pues ya carreteras, te encuentras marcados en otro color caminos, y indicaciones también pues de senderos seguramente. A ver si encuentro uno. Por ejemplo, esto es los Montes de Málaga, y aquí tenemos una indicación de un sendero, punteado en rojo. Ya depende de la leyenda de cada mapa, y tú podías tener esto de referencia en papel, en la mano, en medio del campo, e intentar seguir este sendero, y tenías que orientarte, bueno, un poco por eso, habilidad de interpretación de lo que ves en un papel con respecto a lo que hay en la naturaleza, ¿no? E intentando identificar, pues bueno, aquí parece que hay un cortafuegos, sí, que lo tengo a la derecha, ahora aquí pega una curva a la izquierda del camino, sigo para allá, tal. No era fácil, ¿no? Se acompañaba esto de una brújula para intentar, por lo menos eso, el mapa que tienes en la mano, pues saber que esté orientado físicamente apuntando al norte, al igual que tu brújula, e intentar interpretar en qué dirección vas, etcétera. Y un problema, aparte de la dificultad de orientación, un problema añadido que había, es que, bueno, cuando estás en el monte, sobre todo en la alta montaña, pues tenemos el tiempo atmosférico, y a mí me ha pasado de estar en medio del monte y supuestamente sabiendo dónde estás, no, ni siquiera era el primer día que iba, pero ¿qué ocurre? Se te mete una niebla densa, 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 y no ves el camino más allá de 25 metros, ¿no? Entonces te puedes desorientar fácilmente y tener un señor problema. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Y llega el GPS. El GPS es un sistema, ¿vale? Basado en esto, más o menos. En que esto es el planeta Tierra, y hay una serie de satélites orbitando alrededor de la Tierra, y hay un sistema que cada uno está emitiendo una serie de ondas, y en definitiva aquí en la Tierra nosotros tenemos unos aparatos pues parecidos a esto, inicialmente, que son los receptores de GPS. El GPS como tal es el sistema, ¿no? Esos satélites van continuamente emitiendo unas señales a la Tierra, y estos aparatos reciben esas señales, y por tema de triangulación, digamos, van sabiendo dónde estás. La idea es que cada satélite envía una señal que está llegando continuamente a la Tierra, y estos aparatos, pues si está recibiendo una señal del satélite que está posicionado en tal sitio, y por el tiempo que ha tardado la onda en llegar, pues sabes dónde, la distancia a la que estás de ese satélite, y te pasa lo mismo con otros 3 o 4, pues se hace una fórmula matemática ahí, y en definitiva te va a decir el GPS exactamente en qué punto del mundo estás. Pero solamente eso, te va a dar las coordenadas del punto del mundo donde estamos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de una posición concreta en el mundo, pues básicamente nos referimos a esto, ¿no? Si la Tierra es redonda, tenemos el ecuador, sería la línea central, y vamos a hacer pues una vuelta completa, serían 360 grados, ¿no? Pues se establece un convenio de que del ecuador hacia los polos se llama latitud. La hay hacia el norte sería pues 30 grados, 60, 90 hasta que llega al polo norte, y los negativos serían hacia el sur. Y para lateralmente, digamos, se llama longitud, y se establece un meridiano. Estas divisiones verticales serían meridianos, y tenemos el meridiano de referencia, y a partir de aquí pues son grados oeste, que van a ser negativos en cuanto a las coordenadas, o grados este, ¿no? Y esto ya visto estirando esa cuadrícula,
tenemos la representación típica de un mapa del mundo y donde tenemos pues eso, ¿no? Aquí está el Ecuador y hacia el norte pues 10 grados, 20, 30, 40, etcétera, y hacia el sur los negativos de latitud y longitud. Pues longitud sería en cuanto al meridiano de Greenwich de referencia, pues eso, 0 grados, menos 10, menos 30, así, o si son hacia el este, pues serían positivos, ¿no? Y así pues con dos coordenadas donde se crucen tenemos un punto concreto que es lo que nos da un GPS en definitiva. Entonces, básicamente el aparato GPS, los iniciales, solamente te facilitaban, digamos, decirte en qué punto del mundo estás, ¿eh? Te daban básicamente una información que te decía, estás en las coordenadas 36 grados, no sé cuántos minutos, no sé cuántos segundos, y por un lado de latitud, y por otro lado, pues a lo mejor 4 grados, 26 minutos de longitud. Entonces, claro, tú eso lo acompañabas de un mapa donde tenías pues esa información por la escala que tenía en el borde, y tú decías, pues bueno, estoy si me ha dado las coordenadas 36 grados 54 minutos, estoy por aquí, ¿no? Más o menos en esta línea. Y eso lo cruzas con la otra que me ha dicho 4.26 y dices, pues estoy básicamente aquí. Y si querías seguir este camino, pues sabes que va cerca. ¿Qué ocurre? Esos aparatos GPS tienen entonces la funcionalidad de saber en cada momento dónde estás. Y tienen una memoria interna. Y entonces lo que va haciendo es que si tú lo pones a grabar, el concepto de registrar un recorrido, pues tú, aquí por ejemplo, he dejado el coche aquí y empiezo a andar por el monte. Y empiezas a grabar, empiezas a andar y vas haciendo un camino. Entonces, bueno, sobre un fondo blanco, porque inicialmente no tenían mapas los GPS, pues iba saliendo una rayita que si tú girabas a la izquierda se iba por aquí, iba haciendo tal, ¿no? Y te salía la flechita de dónde estás y orientada a dónde estás, en qué sentido estás andando, ¿no? Entonces, claro, si tú un día habías hecho este camino y habías seguido por aquí, por aquí, por aquí y todo esto y habías llegado hasta aquí, y cuando terminaste, pues lo paraste y le diste a un botón de guardar, ese recorrido que tú has hecho lo guardas y ahí tienes el concepto de un track. La palabra track está muy extendida en el mundo del GPS, digamos. Y significa eso, significa una secuencia de puntos, una trayectoria concreta que tú has seguido pues por el mundo, sin más información, solamente el camino que has seguido, ¿vale? Bueno, información internamente también lleva información de en qué momento estás, en qué sitio, con lo cual también lleva información asociada de a qué velocidad ibas, incluso en qué momento, pues qué día era, a qué hora, etcétera. Y incluso la altura también la determina el GPS, aunque no con demasiada precisión, pero bueno, te da una buena aproximación. Entonces, si un día has guardado un recorrido y ahora dentro de 3 años quieres volver a hacerlo, pues en vez de tener que otra vez consultar el mapa, etcétera, pues ya simplemente puedes ir con el GPS, cargar esa trayectoria que hiciste ese día, que sería el trazado este completo clarito que se ve aquí, y volver a hacerlo. Y tú empiezas a andar y vas por aquí y vas, digamos, pisando o retintando lo que hiciste en su día. Que llegas a un sitio donde estás despistado, no sé qué, y te equivocas y empiezas a moverte por aquí, pues cuando vuelvas a consultar la pantalla te darás cuenta, oye, que te estás desviando de tu camino, pues te das la vuelta, te vienes para acá y vuelves a retomar el camino correcto, ¿no? Pero no tienes información de lo que es el mapa de fondo, de lo que realmente hay por aquí en medio, solamente que estás siguiendo un camino que previamente tú o alguien que te lo ha pasado lo hizo, un track. Es el concepto. Con el tiempo fueron saliendo pues dispositivos más modernos, y este por ejemplo es bastante actual, 2020, y ya pues conectándolos previamente a tu ordenador y tal, a internet, pues le puedes alimentar que eso pues tenga aparte una información de un mapa de fondo, con lo cual ya son servicios muy, muy completos y está muy bien. Te vas a planificar una ruta por un sitio, pues le precargas, porque ese aparato no va a tener conectividad con internet, le precargas en casa el mapa de fondo que te vaya a hacer falta y con él te vas al monte y bueno, empiezas a andar y estás viendo por debajo pues lo que hay, caminos, campos, agua, etcétera. Y básicamente ese sería el GPS
yo le digo de campo, ¿no? Un GPS profesional, digamos, o específico, como se le quiera llamar. Esto pues tiene una buena autonomía, van con baterías, incluso son pilas, pues si se te gasta pues la puedes cambiar. Tiene un montón de horas y normalmente para una jornada normal no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y a partir de aquí ya más o menos sabemos lo que hace un GPS, que sería eso, poder decirte en cada momento dónde estás, poder tener cargado debajo una trayectoria, ¿no? Un track que ya alguien hizo previamente para tú no salirte de ese camino, a donde quieras llegar, y después, si es posible, con un mapa de fondo que me sirva de referencia. Ahora empieza el tema de los móviles. Tenemos pues bueno, al final hoy día pues todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo, un móvil inteligente, seguro conectado a internet y con Google Maps, que nos sirve de poco en el campo, pero hay otras aplicaciones que sí nos sirven, ¿no? Y aquí es donde ya voy a entrar a hablar de la mía, de Loren GPS. Y esta aplicación pues tiene, digamos, está dividida en tres. Está disponible para Android, está en Google Play, está disponible para los iPhones o iPad, está en la App Store de Apple, y también tiene una versión web que, bueno, yo he intentado hacer esa versión también porque después cuando estás en casa planificando una ruta o consultándola y eso, pues es bastante más cómodo poder ver las cosas en ordenador, ¿no? Entonces, pues están las tres versiones y voy a empezar un poco a presentarlas. El título sería, pues, el título o el lema, ¿no? Lo que se pretende. Rutas por el campo, fuera de donde nos lleva Google Maps, de la manera más fácil. Eso es lo que pretendía y más o menos esa sería digamos, el objetivo, ¿no? Lo primero a resaltar, que te permite grabar y guardar tus rutas. Yo estoy un día aquí, en medio de un parque, estoy viendo el mapa del fondo del parque, posiblemente tenga información punteada así ya de senderos, aparte de las calles que hay alrededor y tal, o carreteras, porque ya previamente eso está metido en un mapa, que tiene varios mapas para consultar, etcétera. Y bueno, yo le pongo el botón de grabar y aquí pues yo voy andando y va marcando en rojo por donde voy en ese momento, ubicado. Cuando termino de hacer mi recorrido le doy a parar y aparece un botón de guardar, que también está en español, y le das a guardar y le pones un nombre, ¿no? Pues recorrido por el parque tal, y eso se queda ahí guardado en mi móvil, en teoría para siempre, y lo puedo volver a cargar en un futuro para consultarlo o intentar hacerlo de nuevo, el mismo camino. Aquí ya comento que se guarda en GPX. GPX sería es un formato, lo más, aunque hay varios, pero bueno, el más estándar quizá, ¿no? de formato de archivo para guardar eso, un recorrido que alguien ha hecho grabando con un GPS, y se lo puede pasar a otra persona para que lo cargue, lo consulte, lo intente repetir, seguir, ¿no? Bien. Entonces eso, el siguiente punto a destacar, pues que puedes cargar un track que alguien previamente ha hecho y seguirlo. Por ejemplo, si yo un día hice el camino este de subir al Torrecilla y lo guardé, pues otro día puedo cargarlo, ya me saldría en color morado, en la pantalla. Y bueno, cuando yo empiezo a grabar, pues me va a ir dibujando en rojo el camino que voy real haciendo en ese momento. Si voy siempre con el rojo por encima de la línea morada, es que voy haciendo exactamente el mismo camino. Que me desvío en un determinado punto, pues ya sé que me estoy saliendo, y si quiero seguirlo, pues tengo que volver a seguir la trazada, ¿no? Y bueno, cuando vas haciendo eso físicamente, pues te sale incluso te sale un punto de mira, digamos, donde estás. Y si vas siguiendo un track determinado, pues te sale una línea con información de la distancia a la que estás del camino, del track que pretendes seguir, para saber si eso está cerca, está lejos, en fin. Siguiente sería, pues, siguiente funcionalidad que te permite también gestionar waypoints. Waypoints, el concepto de waypoints sería como una especie de lo que en Google Maps llaman marcadores, ¿no? En definitiva son unas coordenadas, es un punto concreto en un mapa con unas coordenadas geográficas, ¿no? Latitud, longitud,
Y a eso, si yo le quiero añadir una información adicional, pues por ejemplo decirle, esto se llama Fuente Luna, es un punto de agua que hay en medio de un camino y me interesa tenerlo registrado, ¿no? Pues entonces ya, digamos, podemos complementar el track, que sería un camino a realizar, con una serie de puntos singulares por algún motivo, pues no sé, una fuente, un mirador, un árbol centenario, lo que queramos, ¿no? En definitiva, un waypoint es un punto, unas coordenadas, al que asociamos más información, normalmente un nombre o una descripción indicando lo que es, ¿no? Básicamente. Pues esta aplicación de los GPS también permite almacenar o gestionar waypoints, puntos. Una vez que grabamos una ruta con la aplicación, va a permitir guardárnosla en nuestro propio teléfono a nivel privado y sacarla de ahí de diferentes maneras, pero también he preparado una funcionalidad para que tú puedas publicarla, enviarla a internet, a la base de datos, digamos, global de la aplicación, y de forma pública. Si tú has hecho un camino y quieres que cualquier persona del mundo tenga opción de descargárselo y utilizarlo pues como guía para su recorrido, pues es algo bonito y en cualquier caso factible con la aplicación, y yo invito a que lo hagáis, ¿no? Y así, pues bueno, de forma colaborativa, pues unos nos ayudamos a otros y podemos todos disfrutar del campo, ¿no? La aplicación permite subir eso, un recorrido que hayas hecho con los waypoints, si has ido marcando algunos por el camino, y después pues te lo complementa con, bueno, puedes subir alguna foto asociada y una descripción más detallada si quieres escribirla, ¿no? Sigo. Otra funcionalidad ya más avanzada que tiene la aplicación es el poder editar tracks. ¿Qué significa eso? Un día haces un recorrido, pero a lo mejor pues no te ha quedado todo lo limpio que querías, ¿no? Porque en un punto tenías duda, te desviaste un poco, y ya viste que por ahí no era el camino y después, bueno, seguiste por aquí. Si al final quieres publicar eso o quieres pasárselo a un amigo y no quieres que vuelva a cometer tu error, pues por ejemplo, no todas las aplicaciones, los GPS tradicionales casi ninguno lo tenía, pero algunas aplicaciones sí. Yo he intentado, bueno, le he metido a esta la funcionalidad de que puedes ponerlo en un modo edición donde ya se ven una secuencia de puntos. Lo que va grabando el GPS lo va haciendo realmente un track, aunque se ve como una línea. En realidad son puntos grabados cada 2 segundos, si no recuerdo mal, en mi aplicación. Y entonces, pues la secuencia esa de puntos aquí sería editable en este modo. Entonces, pues si has hecho un bucle aquí raro y te has salido de lo que pretendías al final, pues puedes ir marcando una serie de puntos, eliminarlo y al final guardar el track limpio con lo que querías, ¿no? Y poder después publicarlo, pasárselo a alguien, lo que sea. Otra cosa a destacar de la aplicación es que, bueno, lo que ves de fondo, hay diferentes posibilidades, se puede ver pues diferentes fuentes de mapas con diferentes estilos. Ya después lo enseñaré más de forma ilustrada, ¿no? Con los mapas reales de fondo. Pero bueno, son diferentes tipos de mapas, unos orientados a curvas de nivel para ver el relieve, otros Google Maps satélite, ¿no? Para ver fotografía aérea de lo que hay, arboledas, etcétera. Y una cosa a destacar es que todos estos servicios suelen estar en los móviles condicionados a tener conectividad a internet. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Cuando te vas al campo en alta montaña, pues depende. Si estás razonablemente cerca de una antena de telefonía, pues posiblemente te llegue la cobertura, digamos, de datos, ¿no? Y puedas seguir viendo esos mapas de fondo. Pero también va a ocurrir mucho, sobre todo en zonas, yo que sé, cañones y sitios así donde te quedas ni funciona el móvil para hablar, cuanto más para tener datos, ¿no? Pues entonces te quedas que no tienes ahí ninguna información de mapa de fondo, saldría en blanco y en definitiva pues la única información que tienes es el dibujo del track que estás siguiendo, si lo tienes, y si no, pues el dibujo del track que tú estás haciendo en rojo, y te va a permitir pues volver por el mismo camino que ibas y poco más si estamos ahí sin conexión a internet. Sin conexión a internet quiero recalcar que funciona el GPS, porque el GPS
se alimenta obviamente de esas señales que llegan desde el satélite, y si vemos el cielo, en teoría nos va a llegar la señal GPS y sabemos dónde estamos. Lo de vemos el cielo no es tontería, porque decirlo, porque si estamos, por ejemplo, en el sótano de un centro comercial, pues teóricamente no podemos usar el GPS. Lo que pasa también es que, y ya hago aquí un pequeño inciso, es que el GPS tradicional funciona exclusivamente con lo que llega de satélite, pero hoy día, cuando utilizamos un móvil y decimos pues activo el posicionamiento, la ubicación del móvil, parece que estamos activando el GPS, pero estamos activando bastantes más cosas. Voy a poner, por ejemplo, esta pantallita, que sería la opción en los ajustes de un Android, ¿no? La que viene por defecto, máxima precisión, y pone aquí: usa las redes móviles, la conexión Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS para determinar la ubicación. ¿Qué significa esto? Pues que seguramente si yo lo pongo en un centro comercial, en un sótano donde no veo el cielo, pues me va a decir exactamente dónde estoy, pero en ese caso no lo va a decir porque está recibiendo señal de satélite, sino por alguna de estas otras cosas. O sea, igual que antes comenté un poco cómo funciona la triangulación, digamos, con el GPS, pues podéis imaginar, si estoy en un sitio cualquiera de una ciudad y tengo cobertura móvil para hablar, internamente esa conexión a las antenas de telefonía lleva implícita en que también sabemos a la distancia que estamos de una serie de antenas. Entonces el sistema utiliza eso con una fórmula matemática también de triangulación para ubicarte en base a la distancia a la que estás de los repetidores de telefonía. Y bueno, incluso dentro de los centros comerciales, sitios donde hay wifi públicas, pues más o menos igual, ¿no? Esos routers están ubicados en un sitio, y aunque tú no te conectes explícitamente a la red wifi de un sitio, el sistema la detecta, te informa, si miras las opciones del wifi, de qué wifi están disponibles, y eso por debajo también tiene información de la distancia a la que estás, y todo eso mezclado lo utiliza en este caso Android para afinar y en definitiva poder darte la ubicación lo más precisa posible en cualquier sitio. Pero volviendo al campo, en mi caso, vamos a pensar que hace falta ver el cielo, digamos, para poder tener información de la ubicación donde estamos. ¿Y por qué decía eso? Porque es que hay sitios donde nos vamos a quedar sin cobertura, cualquiera que vaya al campo, a la montaña lo sabrá, y entonces en ese caso también nos quedaremos, volviendo aquí, a no tener mapa de fondo. ¿Qué ocurre? Hay ciertas aplicaciones GPS que para prever eso pues te permiten previamente, en casa digamos, donde tienes conectividad a internet, si tú sabes la zona por la que te vas a mover, cargarle fijo, ¿no? Dejarle guardado dentro de la memoria del móvil, dejarle guardado ese mapa, ¿no? Pues bien, yo también he intentado meter una funcionalidad así para que se pueda hacer, ¿no? Habría dos posibilidades, ¿no? Una es que la aplicación, cuando tú estás moviéndote por un sitio, va haciendo una precarga de esa zona, lo que se llama una memoria caché, ¿no? en estos sistemas. Y entonces puede ocurrir que aunque ya estemos sin cobertura, no desaparece el mapa de fondo, sino que se sigue viendo porque lo tenía precargado, ¿no? Incluso puedes moverte un poco y se ve a lo mejor con menos definición, pero tiene algo cargado. Pero no es algo fiable, digamos. Si quieres algo fiable, pues la opción tienes que previamente preparar lo que yo llamo un mapa offline, fuera de línea, que básicamente tú estás en un sitio que tenga internet y marcas dos puntos, una esquina y la otra, y entonces se descarga una imagen con lo que hay de mapa en esa zona, ¿no? Y esa la tienes pues guardada en la galería de tu móvil y se puede usar como mapa de fondo para hacer tu ruta, ¿no? Bueno, eso lo puedes hacer simplemente con un trozo de mapa por donde pretendes ir, o ya hacer que ese mapa incluya el track. O sea, si tú tienes un recorrido cargado, puedes darle una opción para generar una imagen resumen, digamos, del track,
y te va a salir pues sobre una imagen tipo como esta de aquí, te va a salir pues sobre el mapa de fondo que tengas viendo en ese momento, te va a salir en morado así el recorrido que hemos indicado. Y además le añade información pues de la altura, el perfil de elevaciones de la ruta que sea, y la distancia, el tiempo que has tardado y el desnivel acumulado de subida, bajada, en fin, una serie de datos de información. Entonces todo esto, el sistema que he inventado, no sé si alguien más lo ha hecho en algún momento, yo la verdad es que este sistema no lo había visto nunca, y se me ocurrió la forma quizá más cómoda o más fácil para poder después pasarle a alguien ese mapa, ¿no? Porque bueno, hay muchas aplicaciones, esa que decía al principio de los GPS digamos específicos, ¿no? Pues eso ya implica un conocimiento técnico de saber cómo se conecta eso a tu ordenador, meter la aplicación de ese GPS, definir el ordenador en el mapa, transferirlo al dispositivo. Y si eso se lo quieres pasar a un amigo, ¡guau! Primero tendrás que tener un dispositivo parecido al tuyo y tendrás que explicarle cómo se hace, no hay otra fórmula, ¿no? Pues bien, en otras aplicaciones de GPS, que las hay muy buenas, hay opciones para tú marcar dentro de la aplicación dos esquinas del mapa, y ese trozo de mapa lo tienes ya guardado en el móvil, de manera que te garantiza que aunque no tengas conectividad a internet allí, vas a poder verlo. Pero decía eso, tú, lo vas a ver tú en tu móvil. Si quieres facilitarle a un amigo que está en otro sitio el que también lo tenga, para ir otro día a ese sitio donde no va a tener conectividad, no es tan trivial. Tendrás que explicarle cómo se hace con ese programa la opción de descarga de mapas, ¿no? Entonces yo he intentado inventar un sistema donde tú puedas definir un mapa, ya sea en blanco, digamos, sin ruta, o bien sobre una ruta que has cargado, y a ese mapa le añado automáticamente un código QR aquí en la esquina, que este código QR lo que lleva es información geográfica. O sea, básicamente esto se va a guardar como una imagen, JPG, o bueno, se guarda en PNG, que es un formato que no pierde calidad. El JPG comprime bastante, pero pierde un poco de definición. Y entonces, digamos, aquí dentro está codificada las coordenadas para entendernos de este punto y de este, con lo cual esta imagen se la puedes pasar tú a cualquier persona vía aconsejo de correo electrónico para que no pierda calidad, pero incluso la podrías enviar por WhatsApp o cualquier otro servicio, y la persona que lo recibe como una imagen, se le guarda en su galería, pero sigue teniendo ese código QR donde sabemos esta imagen que corresponde al mapa y tenemos identificadas las coordenadas. Aunque funciona, lo he probado, no aconsejo hacerlo con WhatsApp, porque WhatsApp al final reduce la imagen en resolución y la hace por fuerza como JPG, con lo cual pierde bastante definición, y ese mapa, aunque después es capaz de geolocalizarse, ha perdido bastante definición. Entonces lo mejor es tú generar la imagen, se la mandas a alguien por correo electrónico, y esa persona la recibe, la guarda en su galería, y después dentro de la aplicación tiene una opción para cargarla. Eso sería lo que aconsejo. Y bueno, ya por último, sí, a destacar de la aplicación es que tiene una versión web donde básicamente es idéntica a la versión que ves en el móvil, y la idea es poder consultar tracks o planificarlos, modificarlos, todo ese tipo de cosas cómodamente en una pantalla grande de un ordenador. Bueno, en resumen, esto, ¿vale? Es la misma aplicación que se vería después en el móvil, que esto ya sería más o menos el aspecto de un móvil, pero en el móvil aparece un botoncito más, que es el muñequito andando que se veía antes, que básicamente es el que te permite grabar. En esta versión de ordenador, pues no te va a permitir grabar, pero sí te va a permitir cargar, pues por ejemplo eso, cargar un track y poder consultarlo pues mucho más cómodo, ver este punto cuál es, ver sus propiedades, o acceder a eso que decía de tracks públicos, donde se van publicando diferentes rutas, y puedes consultar este track cuál es,
sus características, la descripción, ver una serie de fotos y puedes cargarlo, verlo aquí en pantalla. Y bueno, y tiene ya una serie de opciones más específicas que comentaré en otro vídeo más adelante, pero bueno, lo que sí quería comentar aquí básicamente que una opción importante que existe lo que se llama nube privada. En la aplicación te puedes registrar como usuario con tu correo electrónico, como en casi cualquier sistema, y dispones de posibilidad eso, de si tú estás viendo en tu ordenador una ruta que te ha pasado a alguien de alguna manera, un track, un fichero GPX, como comentaba al principio, ese lo puedes ver sobre la web o en el mismo móvil y lo puedes subir a internet, pero a un espacio privado tuyo, solamente para tu usuario, con lo cual pues puedes hacer cosas como esta, ¿no? Yo estoy aquí un día, preparo una ruta en ordenador, la consulto y la quiero hacer el domingo en el campo, pues entonces aquí en el ordenador la puedo subir a mi nube privada, digamos, y una vez que la tengo allí, eso también estará disponible en el móvil, porque en el móvil también me identifico con mi usuario y me la puedo descargar y ya instalarla en el móvil para sí seguirla con el GPS, ¿no? Y nada, eso sería básicamente lo que permite hacer la aplicación.